Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto que nos acompañen, no es por nada, pero hoy tenemos programón, así que quédense, vamos a platicar de cine, de nuestro patrimonio arqueológico e incluso prehistórico. Vamos a tener la sección de enfoques con una gran figura de la música e iniciaremos platicando del artista que, según Octavio Paz, era un eterno niño, el creador de Naturaleza Felina para Julio Cortázar, el inclasificable para Juan García Ponce. A ver si tenemos oportunidad de platicar un poquito de él, porque creo que quienes estamos aquí tuvimos la posibilidad de entrevistarlo en diversas ocasiones, de intercambiar puntos de vista con este gran creador plástico. Huemansin Rodríguez, Rafael García Villegas, ¿cómo están? ¿Qué tal, Hueman? ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Rafael, pues sí, tuvimos la oportunidad pasa con cierta frecuencia y digo, no demasiada tampoco, pero esto de poder decir nosotros en algún momento fuimos junto con personajes de la talla de Juan Soriano, ¿o no, Rafael? Así es, un profundo conocedor del arte contemporáneo, de aquel México del siglo XX, pero también de los clásicos griegos, de la época de oro del teatro español. Era un amante muy arraigado del teatro. Él inclusive llegó a montar a los clásicos, no solo haciendo escenografía, sino contribuyendo al montaje de las obras al lado de Ofelia Guilmain, obras memorables, e igual hablaba de Séneca y de Plutarco, que de los clásicos del siglo de oro como Lope de Vega, con una fluidez, con una agilidad verbal verdaderamente sorprendente, un artista precoz, trashumante, y aunque fue muy tímido, por lo menos en su infancia, un personaje muy querido y muy afable, Laura Hueman. Efectivamente, como bien dices, como niño fue un virtuoso, un niño prodigio. Él en una entrevista contaba que los maestros lo regañaban, lo castigaban porque llevaba dibujos o veían los dibujos que tenía él y decían, oye, ¿sabes qué? Estos trabajos que te encargamos, estos dibujos, te los hace tu papá, te los hace otra persona, no es posible que tú hagas estos dibujos, y mandaban llamar constantemente a su papá para regañarlo por lo que hacía su hijo, y decía, es que no, yo lo vi hacer este trabajo. Así que bueno, un verdadero prodigio desde muy pequeño, y se quedó, como decía Octavio Paz, siendo un niño toda la vida. Así es. Bueno, a propósito de eso que dices, Laura, perdón, Rafael, es que cuando hablamos de un artista prodigio, en alguna entrevista él nos platicó para Canal 22 que el momento en el que él tenía muy claro que tuvo como revelación lo plástico fue cuando de niño usaba la masa de las tortillas para hacer animalitos. Ahí es donde él se encontró y decía que le gustaba o que se sentía mucho más escultor que pintor. Bueno, imagínate. Y también comentó en alguna ocasión que estábamos en su casa haciendo un seguimiento, todo un día estando con él para ver cómo estaba trabajando, qué hacía Juan Soriano por ahí del 2002. Que había personas a las que podía dibujar y otros que por más que se esforzaba no podía. Y entre ellos una persona a la que él quería mucho, Octavio Paz, dice, siempre lo intenté y nunca me gustó cómo me salió. Y otra persona a la que él también quiso fue a Rufino Tamayo y me mostró un cuadro incompleto. Dice, nunca me salieron las manos de Tamayo. Me costaba mucho trabajo. Hay cosas que simplemente no se te dan. Pero podríamos seguir hablando horas de Soriano porque hay mucho que decir de este célebre artista, pero ¿qué les parece si vemos y hacemos un recuento de cómo lo conmemora este centenario la Secretaría de Cultura? Para conmemorar el centenario del natalicio del artista Juan Soriano, la Secretaría de Cultura, junto con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, preparó contenido digital en algunos de sus museos. En las redes sociales del Museo Nacional de Arte se encuentra la conferencia Ruptura, Juan Soriano, impartida por la maestra María Teresa Favela, quien abordó la difusión del abstraccionismo y otros lenguajes plásticos que se enfrentaron a polémicas en un entorno dominado por la estética de la Escuela Mexicana de Pintura. El Museo de Arte Moderno prepara la exposición Juan Soriano, un océano de poesía que será inaugurada en el mes de septiembre. Mientras tanto, publicó en sus redes el conversatorio a propósito de Juan Soriano, en donde Jaime Moreno Villarreal, Mauricio Maillé y Carlos Molina analizaron los vínculos de Soriano con el arte de su época. A partir del 19 de agosto, a través de la página de Memórica, México Haz Memoria, que está a cargo de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, se podrán consultar materiales digitales y exposiciones virtuales, como Juan Soriano, presencia luminosa en el trazo y la palabra,
El viaje a Europa y los inicios de la abstracción, Guadalajara en la época de 1920, así como un anecdotario con las voces de amigos y colegas de Soriano. Mientras que el Museo Nacional de la Estampa difundirá en sus redes sociales las obras del artista mexicano que se encuentran en su acervo. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, y a propósito de anecdotario, de historias, de vida cotidiana, de procesos de trabajo, el compañero de vida de Juan Soriano, Marek Keller, compartió con nosotros algunos aspectos en ese sentido. Vamos a escucharlo. Cuando uno está cerca, dos personas, una de otras tantos años, como 35, no, pues es todo. Es una persona que te llena la vida. Importante es los recuerdos y las cosas que te ayudan a ver esta persona todo el tiempo contigo, todavía, aunque ya no está personalmente, porque todo lo que yo tengo alrededor, y aquí, y en Francia, y en Polonia, son las cosas que él vio o él las creyó, era creador de estas cosas, o las tocó, o me habló de ellas. Entonces, aunque ya no está, su presencia es muy, muy importante. Juan Soriano y Marek Keller se conocieron en París cuando un amigo en común, Sergio Pitol, los presentó. Hasta que falleció el pintor, Marek siempre estuvo a su lado y fue sin duda la persona que más lo conoció, al grado de saber que su pan favorito eran las conchas y el proceso que lo llevaba a crear una obra de arte. Quería estar en su estudio sin nadie, tampoco no quería la música, no le gustaba la música del fondo como nos gusta a mucha gente. Y la música le gustaba mucho, pero de otra manera. Él cuando quería oír algo de música, pues se sentaba, ponía el disco o otro aparato y oía la música. Pero de tener la música al fondo al mismo tiempo trabajar, eso no le gustaba para nada. Una obra de arte nacía muchas veces de un pequeño dibujo, porque casi siempre traía con él una pequeña libreta en su bolsa y un lápiz, y si veía algo interesante que eventualmente en el futuro él pensaba que lo va a poder desarrollar, entonces anotaba. Y sí, esta pequeña nota, este pequeño apunte podía esperar años, muchos años muchas veces, hasta que en un momento, viendo sus dibujos, él llegaba a la conclusión de que quiere desarrollar y hacer un cuadro o una escultura. A mí, sobre todo, las obras que nacieron desde que nos conocíamos, pues me gustaban todas, porque me recuerdo el proceso, cómo nacían, el primer día, después el trabajo, tantas veces que tenía que raspar la tela porque no le gustaban, y hasta muchas veces ya la tela tenía que cambiarle y empezar de nuevo, o todos los cambios en las esculturas que hacía. Como yo veía este proceso de la creación, entonces para mí puedo decir que también casi cada obra que nacía era como un hijo. Él vio este lugar en su último viaje que hicimos a Polonia, le gustó muchísimo, fue un lugar abandonado con una naturaleza maravillosa y con unos recuerdos de la gloria pasada,
regresamos a México y en pocos meses Juan falleció. Entonces, después yo regresé a Polonia, empecé a ir a este lugar, recordarme los comentarios de Juan sobre la naturaleza, sobre los árboles, sobre los estanques, y empecé a influir a la dueña de este lugar que me lo venda. Y con el tiempo, pues traje 20 esculturas monumentales, bronces, que llegaron desde México a Veracruz, de Veracruz por barcos a Europa, a Polonia, colocarlos, buscar los lugares, y estoy muy, muy contento de este esfuerzo porque el lugar vive. Viene muchísima gente, vienen escuelas, vienen ancianos, admiran las esculturas, tócanlas, que a Juan le encantaba, porque Juan decía que las esculturas hay que tocarlas. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, maravilloso testimonio de Marek Keller, y él va a estar participando junto con Elena Poniatowska. Los invitamos a que pongan atención en esta dirección que ahora aparece en pantalla, en las actividades del Museo Morelense de Arte Contemporáneo que celebrará a Juan Soriano. Y hace un momento de que entráramos al aire, pues conversábamos todos Noticias 22 con mucho gusto y con mucho reconocimiento, que ha sido en buena medida a ese trabajo y a esa disciplina que Marek Keller tuvo para entender los procesos creativos de Juan Soriano, que era muy creativo, muy disperso y también muy diablillo, y darle orden y cauce a toda esta obra que, gracias a esa observación continua, es como nosotros hoy podemos hablar tanto y disfrutar tanto de la obra de Juan Soriano. Bueno, la invitación para que no se pierdan las actividades del Museo Morelense de Arte Contemporáneo. Vamos a más información. Este 19 de agosto, los recintos museísticos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura van a reanudar actividades. Para acudir a estos espacios, necesita conocer la siguiente información. El Museo de Arte Moderno, el Museo de Arte Contemporáneo Rufino Tamayo y la Sala de Arte Público Siqueiros reabrirán sus puertas el 19 de agosto. Cumplirán con estrictas medidas de higiene. En la entrada de cada recinto, los visitantes encontrarán un filtro sanitario en donde se les dotará de gel antibacterial. Pasarán por un tapete desinfectante y se les tomará la temperatura corporal. Sin excepción, en caso de que una persona tenga más de 37.4 grados centígrados, deberá regresar a casa y reprogramar su visita. En cada sala se indicará el cupo máximo de visitantes. También se cerrarán las áreas de paquetería y se les hará énfasis durante el recorrido del uso de cubrebocas, guardar la sana distancia y respetar el sentido del recorrido. En el Museo de Arte Moderno se encontrarán con la exposición Manifiestos del Arte Mexicano, que propone un recorrido por la plástica nacional en la primera mitad del siglo XX. Mientras que la Sala de Arte Público Siqueiros compartirá la propuesta de 4 artistas mexicanos que dialogan con murales del recinto con la muestra colectiva llamada Murales para un Cubo Blanco. El Museo Rufino Tamayo reabrirá sus salas con las exposiciones English for Foreigners de Stephen Prina, En apariencia con Otro México, bocetos para murales de Rufino Tamayo, así como la colección permanente. Los museos abrirán de forma gradual, seguirán ofreciendo contenido virtual y están preparados para volver a verte. Pues ahí está la alternativa, siguiendo por supuesto las estrictas normas de salubridad para volver a los museos. Es momento de hacer una pausa y al regresar descubriremos en qué anda don Ignacio López Tarso. No se vayan. Parecía un perfecto fin de semana, pero la llegada de un joven desatará una amenaza, una atracción, una lucha de egos y un triángulo amoroso. Cuchillo en el agua.
¡Feliz cumpleaños, Roman Polanski! Cinema 22, cine de autor. Martes, 22:30 horas. Somos el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. ¿Sabías que contamos con una defensoría pública, gratuita y abierta a la ciudadanía? Conoce cómo hacer valer tus derechos político-electorales en elecciones y procesos de participación ciudadana en pueblos, barrios originarios, comunidades indígenas y colonias de la ciudad. Contáctanos en defensoriaelectoral.tsdmx.org.mx o al 55 53 40 46 41. Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección. Bueno, ya Rafa, antes de la pausa, nos dejó esta intriga en qué anda metido don Ignacio López Tarso. Bueno, este gran actor que ha dado vida tanto a personajes de Shakespeare como a los corridos revolucionarios, ahora va a interpretar, además en un proyecto en línea, a Leonardo da Vinci. Así como lo escuchan, vamos a ver. Soy un actor feliz. ¿Nos metemos al teatro? La vitalidad de quien diera vida al icónico personaje de Macario, Ignacio López Tarso, es refrendada a sus 95 años con Leonardo y la máquina de volar, un montaje dramático en línea, lectura dramatizada en atril, en la que le acompaña Juan Ignacio Aranda. Leonardo y la máquina de volar se inspira en los sueños del multifacético creador y se ambienta en su vínculo con su asistente Francesco. Ha sido su sueño de toda la vida. Un sueño que tuvo de un buitre que bajaba del cielo, le ponía una pluma en la boca. En fin, una historia muy bonita, muy bien contada por Humberto Robles. Una anécdota de la vida de Leonardo da Vinci, que es muy hermosa, en relación con un cuadro que él pintó para la iglesia de Santa María la Gracia. Esta es la primera vez que Ignacio López Tarso da vida a Leonardo da Vinci y también su primera experiencia en un montaje en línea. Vamos a hacer en la sala comedor de casa de mi padre, es un pequeño set, pondremos una mesa de madera, unos atriles, unas velas, una linda cortina de fondo y impresiones, representaciones de Leonardo da Vinci, unas cuantas impresiones. Es muy casero, pero queremos hacerlo muy hermoso y que la gente pase un bello momento. Y claro, tendremos ahí la presencia de la Gioconda, de la Mona Lisa, que es su gran cuadro. Es la pintura más vista en toda la historia de la humanidad. Leonardo y la máquina de volar es el primer montaje del proyecto López Tarso en tu casa, que en fechas próximas, durante lo que resta de 2020, también ofrecerá Macario, el ahijado de la muerte, el montaje Melville en Mazatlán, de la autoría de Vicente Quirarte, y uno más dedicado al Quijote. 30 de septiembre, una versión que hemos hecho mucho en teatro, igual, teatro en atril, es lectura dramatizada, el de la triste figura, es sobre el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, las aventuras de Quijote y Sancho Panza, pero desde Alonso Quijano, en fin, le damos un repaso a toda la novela quijotesca. Por lo pronto, Leonardo y la máquina de volar será transmitido en línea el jueves 20 de agosto a las 7 de la noche. Noticias 22, Víctor Gaspar. Pero adelante, Sancho. Bueno, muchas ganas de ver de nueva cuenta a Ignacio López Tarso con este trabajo ahora, emulando al genio Leonardo. Vamos ahora con cinematografía, ¿les parece? El guionista y director Ricardo Castro revive sus recuerdos familiares con un trabajo producido por el Centro de Capacitación Cinematográfica que lleva por título Adiós, adiós, adiós. Soy Ricardo Castro Velázquez. Este soy yo de niño. Adiós, adiós, adiós es un cortometraje documental que filmé hace unos años. Es sobre la historia de mi familia, una familia muy peculiar que adquirieron un terreno en las afueras de la ciudad y crearon ahí como un estilo de comuna.
una utopía, un microcosmos mágico donde vivían 6 familias, como muéganos, construyeron todas sus casas, y pues es la vida que vivimos ahí, adentro del bosque, durante muchos años, hasta que pues la muerte de mi mamá cambió absolutamente todo el mundo que habíamos construido durante tantos años, ¿no? En ese bosque secreto donde vivimos 17 personas, los Castro. Con grabaciones caseras, Ricardo Castro reconstruyó la historia de su familia con episodios cómicos, nostálgicos y trágicos. Este lugar que antes era muy escandaloso y de fiestas y mariachis todos los días y carnes asadas y todos ahí encuerados en la tierra, los niños corriendo, y pues de repente se volvió como un lugar silencioso, ¿no? Después de la muerte de mi mamá. Porque esto, más allá de hablar sobre la muerte de un ser querido, es como lo que pasa después en el duelo. Este trabajo, que fue producido por el Centro de Capacitación Cinematográfica, obtuvo el tercer lugar en la categoría documental por la Asociación Internacional de Escuelas de Cine y Televisión, que este año recibió 281 trabajos de 121 instituciones. De todos los trabajos seleccionados, fue el único latinoamericano, el único premiado latinoamericano, entonces pues es un honor, ¿no? La Silex se fundó en 1954 en Cannes, Francia, y actualmente está integrada por 180 escuelas de cine de 60 países. Noticias 22, Óscar Cortés. Muchas felicidades a Ricardo por este reconocimiento. Y cambiando de tema, vamos a platicar el 21 de este mes, el 21 de agosto, se cumplen 80 años de la muerte de León Trotsky. Un día anterior, en su casa Coyoacán, Ramón Mercader llegó, lo atacó con un piolé, desencadenando la muerte de este gran revolucionario ruso de origen judío, y así será recordado el día de mañana, para acercarnos más a la obra y el pensamiento de este personaje, por el Instituto de Estudios Históricos en las Revoluciones de México. El 20 de agosto de 1940, Ramón Mercader, también conocido como Jack Mornard o Frank Jackson, logró entrar a la casa estudio de León Trotsky en Coyoacán para asesinarlo con un golpe de piolete en el cráneo. Trotsky murió al día siguiente. Para conmemorar el aniversario luctuoso de uno de los líderes políticos más importantes del siglo XX, quien se asiló en sus últimos días en México, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México organizó la conferencia León Trotsky, Vida, Obra y Pensamiento. En este contexto, en donde el mundo le cerraba las puertas a León Trotsky, México fue el único país que se las abrió de una manera generosa y solidaria. Desde luego, esta decisión que tomó el presidente Lázaro Cárdenas fue una decisión muy difícil, muy complicada, porque encontró fuertes resistencias y rechazos y hasta denuncias por parte de los enemigos políticos de Trotsky. Hay que recordar que en el México de esa época, pues era un México muy polarizado por las reformas radicales que estaba impulsando el gobierno de Lázaro Cárdenas. Fue un pequeño sector encabezado por Diego Rivera, quien intervino ante el presidente mexicano, el que gestionó el ingreso de Trotsky, no sin encontrar una amplia resistencia, tanto de la tendencia de izquierda como de derecha en esa época. Lombardo Toledano, que era como el gran líder de la izquierda mexicana de esa época, pues tenían una alianza muy, muy estrecha con el gobierno de Lázaro Cárdenas y vieron con mucha preocupación esta decisión de Lázaro Cárdenas de ofrecerle asilo político a Trotsky. Los comunistas, pues porque era contrario a la directriz de la Internacional Comunista y del Partido Comunista de la Unión Soviética, que consideraba a Trotsky como un fascista. Es algo que a la distancia da un poco de risa, como representante de la derecha, como alguien reaccionario. Así era como lo catalogaba el comunismo oficial a León Trotsky en esa época. Figura imprescindible en el rumbo que habría de tomar el destino de la Unión Soviética. Perseguido por José Stalin, León Trotsky será recordado en esta conferencia dictada por la historiadora Olivia Gall. Pero además también tenían miedo al peso político, a la presencia, al carisma
a la figura que representaba León Trotsky. Pensaban que el simple hecho de que estuviera en territorio mexicano pues iba a desestabilizar al México de la época, que iba a provocar una gran convulsión, que no se iba a quedar callado, que iba a tomar partido en las disputas políticas del México de la época. La conferencia León Trotsky, Vida, Obra y Pensamiento será transmitida en la plataforma Contigo en la Distancia y en las redes sociales del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, así como en su página de Facebook y Twitter, el miércoles 19 de agosto a las 18 horas. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, nada más rápidamente como una recomendación. Hay muchos libros que hablan sobre el exilio de Trotsky en México, muy interesantes. La historia rocambolesca del famoso Piolet, con el que fue asesinado, el macabro suceso mediante el cual Ramón Mercader se pudo infiltrar hacia su casa. Pero yo les recomiendo mucho El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura. Lo van a disfrutar, de los libros más recientes que se han escrito sobre el tema. Otra recomendación al término de Noticias 22, quédense con Gaby Tlaseca en Debate 22, porque esta noche va a recibir al presidente ejecutivo y cofundador de Mexicanos Primero, David Calderón, para hablar sobre el regreso a clases y la brecha digital. Ya saben, 9 de la noche en Canal 22. Volvemos. José Antonio Fernández entrevista a la actriz Arcelia Ramírez. ¿Es mágico ser actriz? Yo creo que es una profesión muy complicada, delicada, porque se trata de darle vida a los personajes, de construirlos, de ponerte en sus zapatos y de, en el mejor de los casos, ser. Pantalla de Cristal, miércoles, 21:30 horas. Charlaremos con el gran actor, director y productor Gael García Bernal. Ahora el cine como que se asemeja más a la vida real. En la música vamos a tener la presencia de la genial Fernanda Hostos. Ya dime si vas a Querétaro. Y de los maestros tapatíos de Trocker. Me Canso Ganso, la única revista cultural catódica, apoteósica y romántica de la televisión. Jueves 21:30 horas. En el regreso a clases, la escuela va a tu casa. Más de 1.600.000 maestros están listos para trabajar a distancia con sus alumnos. Los libros de texto gratuitos están disponibles para descarga en conalitec.sep.gov.mx. De lunes a viernes transmitiremos las clases en televisión abierta. Consulta los horarios en los sitios oficiales y no pierdas ni una clase. Cuando el semáforo se encuentre en verde, estaremos juntos. Hoy permanecemos unidos por ti. Gobierno de México. Deborah Feldman nos invita a volver la mirada a la historia que enfrentan las mujeres en una comunidad judía ultraortodoxa de Nueva York. Para Deborah Feldman, escribir Unorthodox fue su única puerta hacia la libertad. De origen estadounidense y nacionalidad alemana, la escritora creció en una comunidad judía ultraortodoxa de Nueva York, en la que se inspiró para mostrar el mundo tóxico de sus raíces, la dinastía hasídica Satmar, dinastía que centra su atención en los hombres y silencia a las mujeres. El libro se publicó por primera vez en 2012, pero fue hasta el 2020 que se convirtió en un fenómeno mundial después de que Netflix transmitió la serie inspirada en él. Tomé la decisión de escribir Unorthodox en el tiempo presente, porque creí que esa era la única forma en la que las circunstancias en las que yo estaba escribiendo el libro podían plasmarse. Y bueno, lo que ocurrió es que hay un libro este libro habla a la inmediatez de la historia que relata, es decir, que es algo que es crudo, que no se ha digerido, que es real. Y
cuando yo le escribía todo lo que ocurría, estaba metida en todo el lío emocional, el dolor, todo eso está en el libro. Perseguida por su comunidad, Feldman estudió la universidad en secreto y mientras lo hizo tuvo que terminar este libro. En él describió cómo en este sector ultraortodoxo las mujeres no tienen el poder de decidir sobre su cuerpo ni la crianza de sus hijos. Están ahí para lavar la ropa y cuidar la casa. Además, por primera vez habló de las leyes de la pureza ritualística. Esta comunidad quería a mi hijo y me perseguía por ello. Y al final yo conseguí mi libertad y tenía la custodia del niño. Pero esto lo conseguí con el libro. Sin el libro no lo hubiera conseguido. Hubiera sido como una mujer más que perdió a su hijo. Muchas de ellas se han suicidado. Las que no se han suicidado siguen luchando contra la depresión y están traumatizadas. Y hubiera podido fácilmente convertirme en una mujer de estas. En la serie, Esther, la protagonista, encontró en la música su mejor bastión para liberarse de su comunidad. En el libro, Débora utilizó a la literatura como alimento y fortaleza para ejercer su derecho a tener voz y ser escuchada. Nosotros nunca hemos confiado en que los demás puedan comprender nuestras historias como judíos y por sigue tanto nos las hemos guardado. Es una historia como esta, el hecho que una historia pueda relatarse, contarse y escucharse y en el mundo hispánico pues no tiene precedentes. Editorial Lumen publicará en español Unorthodox, mi verdadera historia, y en febrero del 2021 la secuela. Noticias 22. Karen Rivera. En el marco de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 2020, Edgar Adrián Moreno Pineda, quien es el jefe del Departamento de Culturas Étnicas y Diversidad de la Secretaría de Cultura de Chihuahua, nos habló sobre las comunidades originarias que habitan en el estado y las acciones que desarrollan para llevar la literatura universal a otras lenguas. El caso de Chihuahua es un caso diverso. Si bien existen 4 poblaciones originarias, que son los guarijíos, los pimas, los rarámuri o tarahumaras y los tepehuanos del norte, no se tienen que ver como comunidades homogéneas. Si bien es cierto que considero, y es una realidad, que los que más atención han recibido o a los que se les ha focalizado más es a los rarámuri, ¿no? Hay documentales, se les conoce por ciertas actitudes deportivas. El caso es que las comunidades son muy variadas entre sí. Los Pimas, pues desafortunadamente es una de las sociedades, de las 4 sociedades de Chihuahua, la que presenta el desplazamiento más evidente. Son receptivos, son abiertos, pero ya no te encuentras niños hablantes. Ya los pocos hablantes que hay en el estado de Chihuahua superan los 70 años. En el estado de Sonora la cosa está un poco mejor, pero igual no te encuentras niños hablantes. Entonces, sí hay más colaboración por realizar esfuerzos de documentación. Los guarijío está en una región de Chihuahua muy aislada, muy difícil acceso y muy violenta, muy violenta. Entonces, de las 4 sociedades es la que menos atención ha recibido. Se tomó la opción del cómic o de la historieta, que si bien no es algo que se ha desarrollado en lenguas indígenas como un material originario, sí ha servido en muchas lenguas como para la transmisión de conocimiento. Entonces, la idea fue de desarrollar personajes importantes de la historia de la manera de cómic. Entonces, primero se empezó con un cómic que fue El Guardián de las Palabras, ¿no? El por qué es importante preservar el idioma a manera de cómic. Y eso se tuvo mucho impacto dentro de las primarias. Se empezó como a leer, los niños que no hablaban rarámuri, había niños que se los leían o se los traducían. Se está trabajando en la traducción del Principito. Ahorita lo tenemos en Tepehuano del Norte y lo tenemos en Rarámuri y lo están trabajando este año en Pima y el siguiente año se va a trabajar en Guarijío. Y he escuchado esas críticas de, es que ¿para qué se traduce el Principito? No, o sea, no tiene caso, deberían desarrollar más su tradición oral o la tradición de las mismas comunidades.
cuando realmente el Principito no se escribió originalmente en español. O sea, nosotros estamos teniendo, como hablantes de español, traducción de literatura universal. ¿Por qué se les va a negar a las lenguas minorizadas la literatura universal? Todo tipo de materiales deben de tener acceso los hablantes de las diversas comunidades, tanto a literatura universal como a literatura creada por ellos mismos, como a literatura nueva que se está haciendo. Y lo que ya hemos planteado aquí en el Departamento de Culturas Étnicas y Diversidad es empezar a generar talleres para que las comunidades, sobre todo los jóvenes, los y las jóvenes, desarrollen sus propios materiales, ¿no? O sea, empiecen a crear ese tipo de historietas. Algo muy concreto que tenemos, libros sobre etnobotánica Pima, libros sobre etnobotánica Teoreme, eso ya está por salir, ya está trabajándose el proceso editorial. Tenemos, ¿qué otra cosa está? Libros de haikus, que se han tallereado con la población migrante mixteco y con la población de Guarijío, esos también ya están por salir. Entonces, yo creo que tenemos ganas de hacer las cosas, ¿no? También llevar las lenguas a la red. Bueno, justamente hace unos días o ayer les platicamos acerca de la traducción de El Hombre Araña al otomí, al zapoteco, a otras lenguas. Y bueno, pues eso no quita que también se desarrollen personajes, como también ya nos decían en aquella nota, como el Omelexum, el hombre conejo, que es un personaje que tiene todo este entorno natural de nuestras culturas originarias. Y bueno, fíjense que un estudio realizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia reveló el uso del cinabrio y la hematita en murales del espacio arquitectónico de Teotihuacán. Vamos a ver. Nivada presenta. Teotihuacán era colorida, pero en sus murales prevalecía el rojo, asociado a la sangre, la vida, la fertilidad y el renacimiento del sol. Análisis no invasivos realizados a la pintura mural de diversos espacios del complejo arquitectónico de Quetzalpapalotl revelaron que el cinabrio y la hematita fueron utilizados para lograr tonalidades rojizas en las decoraciones tempranas de la urbe entre los años 200 y 350 después de Cristo. No se había encontrado cinabrio en murales todavía in situ. Algunos arqueólogos habían encontrado fragmentos de lo que parecen murales, pero ya en desechos o rotos o sin asociación alguna a alguna de las estructuras o de los templos en Teotihuacán o en otras partes de Mesoamérica. En este caso logramos encontrar la aplicación de este mineral, valioso además porque no es fácil de conseguir y menos en épocas antiguas, directamente aplicado sobre murales. El estudio realizado por un equipo interdisciplinario liderado por la arqueóloga investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Denise Argote, se enfocó en las pinturas murales más representativas de 4 espacios del conjunto arquitectónico ubicado al suroeste de la Plaza de la Luna. El mineral se encontró en el Templo de los Caracoles Emplumados, en las representaciones de flores de 4 pétalos y el cuerpo de las conchas marinas, así como bajo los pigmentos azules de las plumas del quetzal en el patio central. Yo ya había hecho estudios en la escultura del trono jaguar en Chichén Itzá y habíamos encontrado cinabrio, entonces sabía cuál era la respuesta ante un equipo que yo manejo, que es el de fluorescencia de rayos X portátil. Entonces, en una visita que le hice a Verónica Ortega allá en Teotihuacán, estuvimos pues apuntando a ciertas figuras, a ciertos diseños para ver cuál era su espectro. Y, casualidad, que debajo del quetzal nos encontramos el cinabrio. Entonces, a partir de ahí empezamos a proyectar, a hacer un diseño de investigación más amplio que cubriera muchos más murales y ver si había más cinabrio aplicado, si había otros minerales importantes como la hematita y ver cómo se distribuían y cuáles eran las temporalidades. Gracias a la aplicación de nuevas tecnologías en la arqueología, otro descubrimiento fue el uso del yeso en la producción del estuco, lo que indica el desarrollo tecnológico utilizado en la elaboración de murales en Teotihuacán. Noticias 22, Omar Vera. Y con esta información vamos a una pausa y volvemos de inmediato porque es martes de enfoques.
quedas esta noche a ver el eclipse? Te quería pedir permiso para irme a dormir con Jaime. Yo regreso mañana. Cine en Corto presenta Encuentros Amorosos, miércoles 22:30 horas. Soy Gaby Tlaseca y los espero hoy en punto de las 9 de la noche en Debate 22. Estaremos platicando con David Calderón, fundador de Mexicanos Primero y presidente ejecutivo, sobre regreso a clases y brecha digital. Y es que justamente el sector educativo no la tiene nada fácil en este regreso a clases. Aunque la Secretaría de Educación Pública ha dispuesto que el arranque de actividades sea este 24 de agosto, todo será totalmente en línea y los profesores, los alumnos y los papás tienen un enorme reto de conexión por delante, donde todo, absolutamente todo, estará basado en Internet y en esta plataforma que es Aprende MX. ¿Estará soportando el Estado realmente lo que necesita en materia educativa? Esto y más lo platicamos hoy, por supuesto, con David Calderón en Debate 22. Hoy, 21 horas. La armonía, la melodía se hacen presentes esta noche en Enfoques entre acordes de ébano y marfil. Su abuela es responsable de su amor primario por la música. Poco después, una compañía fabricante de chiclosos reforzó el estímulo que después la llevaría a Viena, a París como estudiante y luego al mundo entero como intérprete de la mejor música escrita para su instrumento. Gran promotora de los autores mexicanos y latinoamericanos, es un referente para todo pianista o amante de la música de piano en México. Qué gusto tener en Noticias 22 a Silvia Navarrete. Silvia, qué alegría poder platicar contigo un poco de tu historia musical, también un poco de lo que estás haciendo actualmente. Para comenzar, me encantaría preguntarte, ¿cuándo fue la primera vez que tus manos estuvieron, como decía tan elegantemente Rafael hace un instante, en el ébano y el marfil? ¿Cuándo fue la primera vez que tocaron un teclado? Bueno, no tengo mucha idea. Debe de haber sido antes de los 4 años. Pero por allí justamente esa edad, a mi padre le pagaron una deuda con un piano. Esa realmente fue la otra razón. Y el que yo estuviera con mi abuela muchos días de la semana, era yo la más chica, y que ella tenía 3 pianos desvencijados porque había tenido varias hijas y antes las señoritas tocaban el piano. Pero así era. Silvia, ¿por qué es tan importante para un solista músico, la edad en la que inicia su práctica del instrumento? Bueno, yo creo que para todos los músicos el desarrollo de la capacidad de la memoria auditiva es lo más importante, el que uno tenga una capacidad de diferenciar los sonidos, digamos, escuchar los colores de cada uno de los sonidos, saber qué es. Esto lo puede desarrollar cualquier persona si tiene contacto con la música a muy temprana edad. Es una capacidad que a veces no se desarrolla o ya cuando se pretende desarrollar es un poco demasiado tarde. Entonces es muy importante que los niños tengan contacto con la música a muy temprana edad porque están desarrollando otra parte de su cuerpo, digamos, ¿no? De su físico. Silvia, una vez que tú empezaste ya a estudiar el piano desde muy pequeñita, ¿cuántas horas dedicabas en esos tiempos de estudiante a la práctica del piano? Bueno, de niña realmente era un juego y yo nunca estudié, o sea, nunca me enteré de que eso era estudiar. Para mí era un juego y era el juguete más grande que yo tenía. Es un juguete enorme, ¿no? Con el que yo podía estar todo el tiempo que yo quisiera. Nunca me di cuenta de cuánto tiempo estudiaba o no estudiaba. Lo que sí es que me costó mucho trabajo aprender a leer, eso sí, a leer música. Era más fácil escucharla que leerla. Pero, bueno, no, realmente la práctica de horas y horas y horas ya fue cuando yo salí de México y tuve la oportunidad de dedicarme en cuerpo y alma al estudio, porque así tenía que ser y así era indispensable, digamos. Y entonces sí, bueno, las horas eran todas.
Todas. Todo el tiempo. Silvia, tengo entendido que fue, porque alguna vez lo comentaste, un choque muy fuerte pasar de ser estudiante o de estar en México a irte a Europa. ¿Por qué fue este shock, este golpe tan fuerte del sistema de estudio de México y el de Europa? Que parece una pregunta un tanto obvia, pero ¿tú cómo lo viviste? Bueno, para mí sí fue un shock, fue muy, muy fuerte porque en el conservatorio donde yo estudiaba, en la música en México, se valoraba de otra forma, ¿no? Entonces, pues yo era de las más adelantadas en esa época, cuando yo salí de México. Y cuando llegué a Viena, bueno, yo decía, ¿qué es esto, no? Había muchachos de 5 años menores que yo me fui muy joven, pero había chicos de 14 años que tocaban 40 veces más que yo. Entonces, era así realmente, bueno, estaba allí reunida estudiantes escogidos de diferentes lugares del mundo, entonces, claro, eran muchachos talentosos todos, pero era muy impresionante el nivel que tenían, entonces, claro que fue un shock. Darse cuenta de que, bueno, uno tenía que ser mucho más dedicado y estudiar mucho más tiempo. Uh-huh. Silvia, esto fue en Viena, ¿verdad? Sí, bueno, primero salí a Suiza y después a Viena, sí. Suiza, Viena. Y después estuviste en París. Así es. Ahí también te fue distinto, me imagino. Sí, bueno, ya ahí ya había terminado estudios en Viena y ya estaba yo un poquito más grande en París y bueno, ahí sí lo disfruté muchísimo, ¿no? Fue una vivencia maravillosa. Desde la ciudad, yo ahí me sentía muy en casa. Uh-huh. Silvia, ¿en qué momento inicias? Tú tienes un repertorio amplísimo, pero hay un punto muy importante en tu trayectoria que es el descubrimiento de la música mexicana de distintas épocas, desde distintos ángulos. Es muy conocido tu trabajo, por ejemplo, con Ecos de México, con Aires Mexicanos, este trabajo de rescate, de descubrimiento de la música mexicana del siglo XIX, que tú lo inicias desde el siglo pasado. ¿Cómo es que te vas encontrando con estas sonoridades y te parece que son importantes para divulgarlas, que ha sido un trabajo muy notorio de tu vida como artista? Bueno, en el mundo hay muchísimos pianistas, como hablaba hace un momento, de muy alto nivel. Y bueno, difícilmente yo me voy a distinguir por tocar mejor Chopin que el mejor intérprete de Chopin, que tal vez es Christian Zimmermann, ¿no? Entonces, que es polaco. Uh-huh. La música mexicana, evidentemente, tiene que ser dada a conocer por mexicanos. Y para mí era muy importante descubrir parte de mi identidad como mexicana o como latinoamericana, qué era lo que había sucedido. Lo que pasó es que mucha de esa música se enterró después de la Revolución. A partir de la Revolución, la música del siglo XIX, que es cuando se inicia la música culta, cuando se crea el Conservatorio Nacional, cuando los músicos empiezan a ser profesionales, digamos, es cuando... en la Revolución esto se acaba y esa música se entierra, porque se consideraba música de élite alta, digamos, ¿no? Entonces, descubrir toda esa maravilla, ¿verdad? Los inicios del nacionalismo ya desde el siglo XIX, pues para mí sí fue como reencontrarme a mí misma, reencontrar mi pasado, saber quién era yo desde el punto de vista de la identidad mexicana. Y hay algo que quisiera comentar ahora. Yo estoy muy contenta porque apenas hace 2 años ya vamos a cumplir. Se creó el primer posgrado en el Conservatorio Nacional de Música Mexicana. Es la primera maestría que existe en música mexicana para todos los instrumentos, para todas las épocas. Y bueno, eso a mí me ha llenado de felicidad, ¿no? Ha sido un estímulo enorme. Silvia, y bueno, pues tú has llevado esta música, sea de Ricardo Castro, has interpretado lo mismo a Melesio Morales, que a Felipe Villanueva, que a Ernesto Lorduy. ¿Cómo se escucha esto en otros países del mundo, en la propia Europa, por ejemplo?
Bueno, ellos realmente, el público se sorprende de que en México haya músicos del nivel que tenemos, ¿no? Se sorprenden también de que el lenguaje sea un tanto cuanto europeo. Y al mismo tiempo, todos estos ritmos de las danzas, de las características folclóricas que algunos de los compositores logran meter al salón de conciertos, ¿verdad? Mexicanos, eso es lo que diferencia ya y lo que sorprende más a los públicos en otros lugares. Pero debo decir que la música es de muy alta factura, de muy alto nivel musical en sí, y entonces es por eso que es bien aceptada, porque es música de calidad. Yo creo que la música, no importa de dónde sea, ni de qué género, siempre y cuando tenga calidad, bueno, se agradece, como todo en el arte, ¿no? Efectivamente, porque bueno, ahí están otras figuras como Ludwig Hahn, o Luis Hahn, que después se le conoció de esta manera, que pues es un músico un personaje estilo, pues como un Humboldt, un botánico, un alpinista, un músico que llega a México, que se enamora de este país, que se queda, que pues hace música dedicada a los triunfadores de la Batalla de Puebla en el 1862. Tienes también a Luis G. Jordá, son rescates de figuras que de otra manera quizá no las conoceríamos. Otra parte interesante que ya se perfilaba un poquito con lo que decías es tu labor como docente. Justamente hace unas pocas semanas entrevistamos a María Hahnemann, de 14 años, que te citaba, que bueno, que ha manifestado ser tu alumna, ser tu gran admiradora. Bueno, María es un talento muy, muy especial y ella pertenece a un grupo que se llama Cátedra Ricardo Castro, que se ha formado también en el conservatorio y que está conformado por pianistas escogidos por su talento, por su dedicación. Así como María, que además es hermosa, ¿no? Y que hemos compartido momentos muy especiales. Tenemos otras alumnas, otros alumnos en esta cátedra especial. Hace poco, Dardo Bermejo entrevistó a un chico que ahora está en Nueva York, Isaac Ibarra, y él formó parte de la primera generación de la cátedra Ricardo Castro, en donde está María Hahnemann. Entonces, en el conservatorio se ha logrado reunir así a los muchachos más talentosos, y entre varios maestros está el maestro Víctor Rodríguez, que es un cubano maravilloso que ha venido a México a acompañarnos, ¿verdad?, en esta especial tarea de dar una educación especializada a talentos escogidos. Está también el maestro Manuel González y bueno, antes estuvieron los maestros Satín, Anatoly Satín y Blada, el dúo Petrov también, ¿no? Entonces, bueno, ahí está María y ahí están otros talentos y que, bueno, yo tendría que añadir que en estos momentos tan difíciles, en estos momentos en donde, bueno, estamos viviendo con pérdida, con dolor, tener la vida y tener la música es un regalo maravilloso. Poder vivir y revivir el mejor momento de los compositores es una maravilla. Silvia, entonces, pues... Silvia, qué gusto poder platicar contigo. Te imagino siempre tocando ese hermoso piano que tienes ahora en tu casa, que nos recibes con esa vista maravillosa que hay en tu hogar, siempre practicando, siempre compartiendo generosamente tus conocimientos, tu talento con gente como María Hahnemann, como Isaac, en fin. Y para finalizar esta entrevista siempre tenemos, si es que has visto el programa, porque nos has dicho que nos haces el honor de ver el programa, 3 preguntas del cuestionario Proust de respuesta inmediata y automática. A ver, la primera sería, si en vez de ser una virtuosa del piano, hubiese sido una virtuosa del deporte, ¿qué deporte habrías elegido? La natación, me gusta mucho. Nado. Muy bien. Sin contar la Ciudad de México, ¿qué ciudad del mundo te gusta más?
París. París, muy bien. Y bueno, finalmente, fíjate que hace rato nos enteramos que el pan favorito de Juan Soriano, el que hablamos hace unos momentitos, eran las conchas, así que yo dije, bueno, me dio una enorme curiosidad y me pregunté cuál será el pan favorito de Silvia Navarrete. Pues los cuernos, el croissant. El croissant, bueno, muy acorde con ese gusto por París. ¿Cómo ven, chicos? La verdad, qué honor, qué gusto estar con Silvia Navarrete. Y qué mejor manera de cerrar esta entrevista con broche de oro que compartiendo con los amigos del auditorio una probadita de este video y su talento. Muchas gracias, Silvia. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana. Muy buenas noches.